Hola a todos, mi nombre es Vanessa Toselli y vamos a resolver juntos un ejercicio de cuentas nacionales donde vamos a trabajar con el método del ingreso y el método del gasto, que es una parte central de ese tema y que muchas veces a ustedes les cuesta o nos cuesta porque es mucha información lo que estamos trabajando. Entonces vamos a revisar juntos el ejercicio que tienen en la diapositiva detrás mío, donde lo que nos da es una tabla con mucha información. Acá lo más importante es identificar qué información es la que tenemos disponible y nos pide calcular con alguno de los métodos, el método del ingreso o el método del gasto, el producto bruto o el producto neto de esta economía. Entonces, fíjense que lo que tenemos en pantalla nos pide calcular el ingreso nacional por el método del ingreso. Nos acordamos entonces que el método del ingreso es la suma de todas las remuneraciones que reciben los agentes económicos, es decir, la suma de sueldos, salarios, intereses, alquileres, beneficios, es decir, todos los pagos que se hacen a los factores productivos. El método del gasto, por su parte, era la suma de los componentes de la demanda agregada, o sea, lo que se gastaba en el mercado, que es el consumo, la inversión, el gasto del gobierno o gasto público, más las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre lo que nos compran a nosotros y lo que nosotros compramos al resto del mundo. En este caso nos pide calcular con el método del ingreso. Fíjense en la tabla que nosotros toda la información que tenemos consumo, inversión, exportaciones, gasto público, importaciones, los impuestos de las familias y del otro lado tenemos otros componentes, ninguno hace referencia a las remuneraciones de los sectores productivos, con lo cual no tenemos datos para calcular el método del ingreso. ¿Eso quiere decir que no se puede resolver el ejercicio? No. Quiere decir que tenemos que buscar un método alternativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular por el método del gasto, que es el método sobre el cual sí tenemos información, y vamos a hacer las conversiones pertinentes. Es decir, vamos a llevar el resultado que obtenemos con un método a el otro método que es el que nos está pidiendo. Entonces, recordemos que el Producto Bruto Interno a precio de mercado, que es el que se mide con el método del gasto, es la suma de los distintos componentes de gasto de los agentes económicos. O sea, el consumo de las familias o consumo privado, que en este caso es 4.000, más la inversión de la economía, que es la inversión bruta interna. Acá nos tenemos que acordar que contempla tanto la inversión bruta fija como la variación de existencias. Es toda la inversión que se hace en la economía, que en este caso es de 2.000. El consumo del gobierno o gasto público, que en este caso es de 5.000. Y después las exportaciones netas, que son las exportaciones, que en este caso, en este ejercicio, son de 1.500. Y hay que restar las importaciones, que en este ejercicio son de 300. Con lo cual, el Producto Bruto Interno a precio de mercado nos va a quedar la suma de todos esos componentes, que es 12.200. Ahora, ¿ese valor es lo que nos pedía el ejercicio? No. Es una cosa que nos permite llegar a lo que nos pedía el ejercicio, pero que tenemos que hacer algunos pasos intermedios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las conversiones pertinentes para llegar al Producto Neto Nacional a costo de factores. ¿Qué conversión podemos hacer? Bueno, pasemos de precio de mercado a costo de factor. Precio de mercado es lo que se cobra efectivamente en el mercado, es decir, el valor que tienen los productos en los distintos negocios o los mercados de la economía. Mientras que el costo de factor es cuánto le cuesta a las empresas producir esos productos. En este caso, la única diferencia que puede haber entre los dos productos, entre los dos valores, va a ser los impuestos que tengan que pagar las empresas. ¿Por qué? Porque todos los beneficios, los sueldos, todos los costos que tienen las empresas ya están considerados como un costo para la hora del cálculo del ingreso. Entonces, para pasar de precio de mercado a costo de factor, tenemos que restar los impuestos que pagan las empresas. Que en este caso, fíjense en la tabla, no tenemos impuestos indirectos pagados por las empresas, con lo cual el valor de precio de mercado y de costo de factores son iguales. Nos queda también que el Producto Bruto Interno a costo de factor es de 12.200.
Ahora, ¿qué otra conversión hay que hacer para llegar a lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Tenemos el Producto Bruto Interno a costo de factores y queremos llegar al Producto Neto Interno a costo de factores. Para pasar de bruto a neto, hay que restar todos aquellos pagos que se hayan hecho en la economía, en la inversión, que estén hechos para obtener nuevamente o reemplazar material que se ha perdido o se ha desgastado, es decir, las depreciaciones. Los valores brutos consideran toda la inversión que se hizo en la economía, independientemente para qué, mientras que lo neto considera solamente la inversión que se realiza para agregar stock. Es decir, si se me rompió una computadora y compro una computadora nueva, no tengo ahora dos computadoras, tengo una sola. Con lo cual, eso cuenta en la inversión bruta, pero no en la inversión neta. Entonces, en este caso tenemos que restar las depreciaciones. En el ejercicio las depreciaciones son 800, con lo cual para pasar de Producto Bruto Interno a costo de factores a Producto Neto Interno a costo de factores, tengo que restar estos 800 y me va a quedar entonces que el producto que estoy calculando es de 11.400. Ahora nos queda una última conversión para realizar, que es pasar de Producto Neto Interno a costo de factores a Producto Neto Nacional a costo de factores, es decir, convertir de interno a nacional. Nos acordemos que los valores internos son aquellos que se producen dentro de las fronteras de nuestro país, mientras que los productos nacionales son aquellos que se producen por agentes de nacionalidad argentina, radiquen en nuestro país o radiquen en otro país. Entonces, para hacer esa conversión, lo que tenemos que tomar en cuenta es el saldo de remesas, es decir, los flujos de dinero que se mueven de un país al otro, porque en general las empresas argentinas que radican en otros países mandan su plata o sus utilidades a su casa central en Argentina, y las empresas extranjeras que radican en nuestras fronteras mandan sus utilidades a los países donde tienen su casa central. Entonces, para pasar de interno a nacional, hay que sumar el saldo de remesas, es decir, esta diferencia entre la plata que nosotros recibimos, o sea, las remesas recibidas, y las remesas enviadas. En este caso, las remesas recibidas son 400 y las remesas enviadas son 800, con lo cual el saldo de remesas nos queda negativo por 400. Entonces, para pasar de Producto Neto Interno a costo de factor a Producto Neto Nacional a costo de factores, tenemos que sumar el saldo de remesas, que en este caso es negativo, me va a quedar una resta, y me va a quedar entonces que el ingreso nacional que nos pide el ejercicio es igual al Producto Neto Nacional a costo de factores y es igual a 11.000 pesos. Fíjense que este ejercicio es muy completo porque nos permite usar toda la información que tenemos de la tabla y pasar de un método al otro, y que si bien al principio parecía que no podíamos resolver porque no teníamos los datos, en realidad nos está dando un camino alternativo para llegar a la misma información que nos solicita. Espero que les haya sido de utilidad y que esto nos permita movernos con mayor soltura en las cuentas nacionales de cualquier economía. Un saludo.